Un niño de 4 años llama a la policía y pide una pizza gigante. Cuando llegan se quedan de piedra. Santiago, un niño de tan solo 4 años, vivía en un rincón oscuro y olvidado del mundo. Su hogar, si es que se podía llamar así, era una casa en ruinas que parecía haber sido abandonada por la vida misma. Las paredes, cubiertas de grietas y manchas de humedad, parecían llorar el abandono que reinaba en cada rincón. El piso estaba cubierto de polvo, restos de comida vieja y juguetes rotos que alguna vez pudieron haberle traído alegría, pero que ahora solo eran recuerdos de un tiempo que nunca llegó a ser feliz. En ese caos, Santiago vivía su día a día, rodeado de silencio y soledad. Sus padres, atrapados en el oscuro abismo del vicio, estaban presentes físicamente, pero sus mentes y corazones estaban lejos, desconectados de la realidad. Pasaban horas, a veces días enteros, sumidos en un letargo inducido por sustancias que los alejaban aún más de su hijo. Para Santiago, ellos eran figuras borrosas, sombras que se movían por la casa sin notar su presencia, sin ofrecerle una palabra de cariño o un gesto que le recordara que era amado. El pequeño pasaba la mayor parte del tiempo solo, buscando consuelo en lo poco que tenía. Con sus pequeñas manos, trataba de armar figuras con los juguetes rotos que encontraba en el suelo, pero ninguno lograba mantenerse entero. A veces, tomaba un lápiz quebrado y una hoja arrugada, intentando dibujar algo que le diera sentido a su mundo. Los dibujos que hacía eran simples: una casa con ventanas grandes, un sol radiante y una familia sonriente. Pero, en su interior, sabía que esas imágenes no representaban su realidad. Eran solo sueños plasmados en papel. El frío de la casa se sentía incluso en los días más cálidos. Las ventanas, cubiertas de suciedad, apenas dejaban pasar la luz del sol, y las cortinas raídas colgaban como si fueran testigos silenciosos de un hogar que había perdido su propósito. Los muebles, desgastados y dañados, contaban historias de mejores tiempos que Santiago nunca conoció. Sobre una mesa, había platos con restos de comida en descomposición, acumulando un olor que mezclaba la amargura del abandono con la desesperación del olvido. Cada noche era una lucha. Santiago se acurrucaba en una esquina de la casa, abrazando una manta vieja que había encontrado en un armario. El tejido estaba desgastado, con agujeros que dejaban pasar el aire frío, pero para él era su único refugio. Cerraba los ojos con fuerza, intentando ignorar los ruidos de la noche, el crujir de las paredes, los pasos arrastrados de sus padres y, a veces, los gritos que resonaban en sus pesadillas. Una de las cosas que más dolía era el hambre. Muchas veces, Santiago se levantaba de su rincón y caminaba descalzo por la casa, buscando algo que comer. Abría la nevera, pero solo encontraba latas vacías o comida que ya no servía. En ocasiones, tomaba un pedazo de pan duro que había quedado en la mesa y lo mordía lentamente, intentando hacer que durara lo más posible. Sus pequeñas manos sostenían el pan con cuidado, como si fuera un tesoro. A pesar de todo, Santiago no lloraba. No porque no sintiera tristeza, sino porque había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada. En su corta vida, había entendido que su dolor no tenía eco, que nadie escuchaba su llanto. Su mirada tímida y sus ojos grandes reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Sabía que el mundo era un lugar hostil, pero también albergaba una chispa de esperanza, aunque él mismo no entendiera por qué. Había momentos en los que el pequeño intentaba llamar la atención de sus padres. Se acercaba a ellos con un dibujo en la mano, mostrando con orgullo lo que había hecho. Pero ellos apenas lo miraban, demasiado perdidos en su propio mundo. Santiago bajaba la cabeza y regresaba a su rincón, doblando cuidadosamente el dibujo y guardándolo debajo de su almohada rota. Esos papeles eran sus tesoros, pruebas de que, a pesar de todo, seguía intentando. El único ruido que rompía el silencio de la casa era la televisión. A veces, Santiago la encendía y se sentaba frente a ella, viendo dibujos animados que no entendía del todo pero que le hacían compañía. Los colores brillantes y las risas que salían de la pantalla eran un contraste abrumador con la oscuridad que lo rodeaba. Mientras los personajes de los dibujos animados vivían aventuras felices, Santiago los observaba con una mezcla de fascinación y envidia. Para él, esos mundos eran inalcanzables, pero le daban un respiro, aunque fuera por unos minutos. Un día, mientras estaba sentado en el suelo jugando con un carro sin ruedas, escuchó a sus padres discutiendo en la habitación contigua. Aunque no entendía del todo lo que decían, sabía que algo no estaba bien. Su corazón latía rápido, y apretaba el carro con fuerza, como si eso pudiera protegerlo del miedo que sentía. Finalmente, el ruido cesó,
y la casa volvió a sumirse en el silencio. Esa noche, Santiago miró por la ventana hacia el cielo oscuro. Había pocas estrellas visibles, pero él intentó contarlas, como hacía algunas veces para distraerse. Mientras lo hacía, sus ojos se llenaron de una emoción que no podía describir. Quizás era tristeza, quizás esperanza, quizás algo más. En su interior, sabía que su vida no debía ser así, que había algo mejor allá afuera, aunque no sabía cómo llegar a ello. La cámara, en un movimiento lento, recorre la casa nuevamente. Se detiene en los detalles que cuentan la historia de Santiago: una pequeña cama sin sábanas, una mesa con platos sucios, un rincón con dibujos doblados cuidadosamente. Finalmente, se enfoca en Santiago, acurrucado en su rincón, con la manta vieja cubriéndolo. Sus ojos están abiertos, mirando hacia la nada, pero en su mirada hay una chispa, una pequeña luz que resiste la oscuridad. Santiago, a pesar de su corta edad y las adversidades que lo rodeaban, tenía algo especial en su interior, una chispa de esperanza que brillaba en medio de la oscuridad. Aunque estaba rodeado de abandono, el pequeño buscaba formas de conectarse con el mundo, de sentir que no estaba completamente solo. Esa búsqueda era su forma de luchar, aunque no lo supiera. En las tardes, cuando la casa estaba en su habitual silencio sombrío, Santiago encendía la televisión. Se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos atentos, mientras los colores brillantes de los dibujos animados llenaban la pantalla. Observaba a los personajes moverse con alegría, cantar y reír, como si pertenecieran a otro universo completamente distinto al suyo. Santiago no entendía del todo lo que decían o hacían, pero eso no importaba. Para él, aquellos minutos frente a la televisión eran un escape, una ventana a una vida que solo podía imaginar. A veces, mientras miraba la pantalla, tomaba su lápiz quebrado y comenzaba a dibujar. Usaba cualquier papel que encontrara, una hoja vieja, un pedazo de periódico o incluso las esquinas de una caja de cartón. Con trazos simples y temblorosos, dibujaba casas con techos altos, árboles grandes y familias felices que sonreían bajo un sol radiante. En esos dibujos, Santiago siempre se incluía, un pequeño de cabello despeinado, con una sonrisa grande y brazos abiertos. Dibujaba lo que deseaba, no lo que tenía, y en esos momentos su imaginación lo hacía sentir un poco más libre. Una noche, el hambre lo despertó. Su estómago rugía, y el frío del suelo parecía más intenso de lo habitual. Santiago se levantó, frotándose los ojos, y caminó descalzo hasta la cocina. Encendió la luz, que parpadeó varias veces antes de quedarse fija, iluminando los platos sucios y el desorden que reinaba en el lugar. Abrió la nevera con sus pequeñas manos, pero solo encontró envases vacíos y alimentos que ya no servían. Cerró la puerta con cuidado, como si tuviera miedo de despertar a los fantasmas que habitaban su casa. En un rincón de la cocina vio el teléfono, y una idea surgió en su mente. Recordó haber visto en la televisión que las personas llamaban para pedir comida. Tal vez él también podría hacerlo. Se subió a una silla para alcanzar el aparato, con el corazón latiendo rápido por la emoción y la incertidumbre. Marcó un número al azar, sin saber exactamente cómo funcionaba. Cuando alguien respondió al otro lado de la línea, Santiago habló con una voz pequeña pero decidida. «Hola, quiero una pizza gigante, pero rápido, tengo hambre». Hubo un silencio breve antes de que la persona al otro lado, una mujer llamada Isabel, respondiera con tono amable. «¿Una pizza gigante?» «Claro, pequeño». «¿Estás solo en casa?» Santiago, sin entender la preocupación en su voz, respondió simplemente. «Sí. Mis papás están dormidos. Pero yo quiero pizza, mucha». Isabel, ahora alerta, intentó seguir hablando con él mientras buscaba información sobre el número de la llamada. «No te preocupes, Santiago. Voy a ayudarte. ¿Puedes quedarte en el teléfono conmigo un momento?» Santiago asintió, aunque Isabel no podía verlo. Se sentó en el suelo con el teléfono en la mano, jugando con el cordón mientras hablaba de las pizzas que veía en los comerciales de televisión. Su voz, aunque inocente, tenía un tono de urgencia, como si estuviera buscando algo más que comida, tal vez atención, tal vez un poco de cuidado. Isabel, desde la central de emergencias, entendió que esa llamada no era solo un pedido de pizza. Había algo más, algo que la hizo sentir que debía actuar rápido. Mientras Santiago hablaba, Isabel le hacía preguntas suaves, tratando de obtener más detalles sobre su situación. Santiago,
Confiado en que estaba hablando con alguien que le traería comida, respondió con sinceridad, mencionando que sus padres siempre estaban dormidos y que la casa estaba oscura y fría. Mientras tanto, Santiago seguía aferrándose a esa pequeña chispa de esperanza. Después de colgar el teléfono, regresó a su rincón con la manta vieja que usaba para abrigarse. Miró por la ventana, donde la luna iluminaba tenuemente el caos de su hogar. En su mente, soñaba con una pizza gigante, pero en el fondo, lo que realmente deseaba era algo que nunca había tenido, alguien que se preocupara por él. Esa noche, Santiago volvió a tomar su lápiz y dibujó en un pedazo de cartón. Esta vez, no fue una casa o un árbol. Dibujó un teléfono y una pizza gigante, con él mismo sonriendo al lado. Ese dibujo, aunque simple, representaba todo lo que él deseaba, algo tan sencillo como comida caliente y una voz amable que le dijera que todo estaría bien. Mientras la cámara se enfoca en el dibujo que Santiago deja cuidadosamente a un lado, su mirada se pierde en la ventana. En el brillo de sus ojos se puede ver una mezcla de inocencia, deseo y una lucha silenciosa por encontrar algo mejor. Su pequeña voz, que había llamado por ayuda sin siquiera saberlo, sería el inicio de un cambio que estaba por venir. La chispa de esperanza en su interior, aunque débil, seguía ardiendo, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. La llamada llegó como cualquier otra al centro de emergencias, un lugar donde Isabel había trabajado durante años atendiendo situaciones que iban desde accidentes menores hasta emergencias graves. Pero algo en esa voz pequeña y tímida de Santiago hizo que ella se detuviera, que escuchara con atención cada palabra. Mientras el niño hablaba sobre una pizza gigante, Isabel notó algo extraño, algo que no encajaba. El tono de su voz, las pausas entre sus palabras, y sobre todo, la forma en que describía su casa como oscura y fría, activaron una alarma en su instinto. ¿Cómo te llamas, pequeño?, preguntó Isabel con suavidad, tratando de mantener al niño hablando. Me llamo Santiago, respondió él, su voz apenas un susurro. ¿Dónde están tus papás, Santiago? ¿Están contigo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Isabel esperó, sabiendo que a veces los niños necesitan tiempo para responder. Finalmente, Santiago dijo: están dormidos. Siempre están dormidos. Esa frase, dicha con tanta naturalidad por el niño, envió un escalofrío por la espalda de Isabel. Siempre están dormidos. No era normal. Había algo profundamente mal en esa casa, y Santiago estaba solo en medio de ello. Mientras mantenía la llamada, Isabel empezó a teclear frenéticamente en su computadora, intentando rastrear la ubicación de la llamada. Su experiencia le decía que no había tiempo que perder. Las luces de la sala de emergencias parpadeaban mientras los monitores emitían sonidos suaves, creando un ambiente de tensión. Santiago, ¿puedes decirme dónde vives? Quiero ayudarte. No sé, es una casa grande, pero está muy sucia, respondió él, con la inocencia de alguien que no entendía la gravedad de su situación. Isabel sabía que no podía presionarlo demasiado. Si lo hacía, corría el riesgo de que el niño colgara, y eso era lo último que quería. Así que siguió hablando con calma, preguntándole cosas simples mientras continuaba trabajando en segundo plano. Finalmente, logró obtener una dirección aproximada gracias al rastreo de la llamada. Santiago, ¿puedes quedarte en el teléfono conmigo? Pronto habrá personas que te van a ayudar. ¿Van a traer la pizza?, preguntó él, con una mezcla de esperanza y hambre en su voz. Sí, cariño, ellos van a llevarte algo de comer, prometió Isabel, aunque sabía que lo que encontrarían probablemente sería mucho más complicado que eso. Una vez que tuvo la dirección, Isabel no dudó en actuar. Giró en su silla y llamó a los oficiales disponibles en la zona. Carmen y Mateo, dos agentes con experiencia en casos de emergencia infantil, fueron asignados inmediatamente. Isabel les explicó rápidamente la situación mientras los oficiales se preparaban para salir. Tenemos un niño solo en una casa. Parece que los padres están incapacitados. No sabemos si por sustancias o algo más. La dirección está en su sistema. Necesito que lleguen ahí lo más rápido posible. Carmen asintió mientras ajustaba su chaleco, su rostro mostrando una mezcla de determinación y preocupación. Mateo, a su lado, revisaba los detalles en su tablet. Ambos entendían la gravedad del caso, cada minuto contaba cuando se trataba de un niño en peligro.
La cámara muestra a los oficiales saliendo de la estación, subiendo rápidamente a su patrulla mientras las luces rojas y azules iluminan la noche. El motor ruge mientras avanzan por las calles vacías, cada segundo lleno de tensión. Mientras tanto, en la central de emergencias, Isabel seguía en la línea con Santiago. Hacía preguntas suaves para mantenerlo hablando, para asegurarse de que no colgara. Santiago, ¿estás bien? ¿Hay alguien más contigo? No, solo yo. Pero tengo frío, dijo el niño. Isabel tragó saliva, esforzándose por mantener la calma. Había manejado cientos de llamadas en su carrera, pero pocas la habían afectado tanto como esta. Podía imaginarse al pequeño, solo en una casa fría y oscura, esperando una ayuda que aún no sabía que estaba en camino. En la patrulla, Carmen y Mateo discutían la estrategia. Sabían que entrar a un hogar desconocido siempre era impredecible, pero estaban decididos a hacer todo lo posible por proteger al niño. Mateo, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Podríamos encontrarnos con una situación peligrosa, dijo Carmen mientras revisaba su linterna. Lo sé. Pero si ese niño está solo, no podemos perder ni un segundo, respondió él, con un tono firme. La cámara alterna entre la patrulla avanzando rápidamente por las calles y la central de emergencias, donde Isabel sigue hablando con Santiago. El contraste entre la acción frenética de los oficiales y la voz suave de Isabel crea una tensión palpable. Finalmente, la patrulla llega a la dirección indicada. Carmen y Mateo bajan rápidamente del vehículo, evaluando la situación. Desde afuera, la casa parece abandonada, con ventanas rotas y una puerta que apenas se sostiene en sus bisagras. El jardín delantero está lleno de escombros, un reflejo del caos que seguramente encontrarían dentro. Aquí estamos, Santiago, dijo Isabel al niño en el teléfono, su voz llena de alivio. Mis amigos ya llegaron. Van a ayudarte. En ese momento, la cámara se enfoca en los oficiales acercándose a la puerta principal. Carmen golpea suavemente antes de intentar abrirla. No hay respuesta. Mateo asiente, y juntos fuerzan la entrada. La puerta se abre lentamente, revelando un interior oscuro y desordenado. Mientras entran, la tensión aumenta. La cámara sigue a Carmen y Mateo mientras exploran la casa, llamando suavemente. Santiago. Somos policías. Estamos aquí para ayudarte. El silencio en la casa es inquietante, roto solo por el sonido de sus pasos. La escena está cargada de suspense, dejando al espectador al borde de su asiento mientras los oficiales se adentran más en lo desconocido, buscando al pequeño cuya llamada de esperanza había movilizado a todos. La patrulla se detuvo frente a la casa en silencio, pero las luces rojas y azules seguían parpadeando, iluminando un entorno desolador. Carmen y Mateo se bajaron rápidamente, evaluando el exterior. La fachada de la casa parecía un eco de lo que había descrito Santiago en la llamada, ventanas rotas, paredes desgastadas y un ambiente que transmitía abandono. La noche estaba fría, y el aire parecía cargado de una inquietud casi palpable. Esto no se ve bien, murmuró Carmen mientras ajustaba su linterna. Lo sé. Vamos con cuidado, respondió Mateo, sosteniendo su radio. Se acercaron a la puerta principal, que estaba ligeramente entreabierta, dejando ver un pasillo oscuro y caótico en su interior. Carmen golpeó suavemente la madera desgastada, esperando una respuesta. Santiago. Somos policías. Estamos aquí para ayudarte. El silencio fue su única respuesta. Carmen intercambió una mirada con Mateo antes de volver a llamar. Esta vez, su voz fue más firme, pero igualmente calmada. Santiago, no tengas miedo. Queremos ayudarte. De nuevo, el silencio. Solo se escuchaba el leve crujir del viento que movía algunas ramas fuera de la casa. Carmen tomó una decisión. Mateo, vamos a entrar. No podemos esperar más. Con un movimiento rápido, empujaron la puerta, que se dio con un chirrido largo y penetrante. La luz de sus linternas cortó la oscuridad, revelando un interior que era aún más perturbador de lo que habían imaginado. Había muebles volteados, basura acumulada en los rincones y un olor rancio que llenaba el aire. Carmen avanzó primero, con Mateo cubriéndole la espalda. Ambos escudriñaban cada rincón con cuidado, llamando al pequeño de vez en cuando. Santiago, ¿puedes escucharnos? Por favor, sal. No tengas miedo. De repente,
Un sonido suave rompió el silencio. Era un llanto bajo, casi un susurro. Carmen detuvo sus pasos y levantó una mano para indicar a Mateo que se detuviera también. Escucharon con atención. El sonido venía del fondo de la casa, de una habitación a la derecha. Avanzaron lentamente, sus linternas iluminando el camino. Al llegar a la puerta entreabierta de la habitación, Carmen la empujó con cuidado. Lo que encontraron los dejó sin aliento. En el suelo, cerca de un colchón sucio y sin sábanas, estaban los padres de Santiago. Ambos estaban inconscientes, rodeados de botellas vacías y otros objetos que dejaban claro que habían estado bajo el efecto de sustancias. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fue un movimiento sutil en un rincón oscuro de la habitación. Allí, acurrucado con una manta vieja y desgastada, estaba Santiago. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas miraban a los oficiales con una mezcla de miedo y esperanza. Carmen bajó lentamente su linterna para no asustarlo más. Dio un paso hacia él, extendiendo una mano con cuidado. «Hola, Santiago», dijo con una voz suave pero firme. «No tengas miedo, pequeño. Estamos aquí para ayudarte». El niño no respondió de inmediato. Su cuerpo temblaba visiblemente, y su respiración era entrecortada. Se aferraba a la manta como si fuera su único refugio. Carmen se agachó a su altura, dejando su linterna a un lado para no intimidarlo. «Todo está bien ahora», continuó ella. «No vamos a dejar que nada te pase». Mateo, mientras tanto, se acercó a los padres para revisar si aún tenían signos vitales. Confirmó que estaban vivos, pero necesitaban atención médica urgente. A través de su radio, pidió una ambulancia mientras Carmen seguía enfocada en Santiago. El pequeño, después de lo que pareció una eternidad, finalmente soltó un leve susurro. «¿Vienen por mí?». Carmen sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era evidente que Santiago había pasado demasiado tiempo esperando a que alguien lo rescatara de esa pesadilla. «Sí, Santiago. Estamos aquí por ti». «Todo va a estar bien», respondió ella, esforzándose por contener las lágrimas. Con movimientos lentos y cuidadosos, Carmen se acercó más, hasta que pudo tocar la manta que él abrazaba. Santiago no se movió, pero tampoco se alejó. Poco a poco, permitió que Carmen lo tomara en sus brazos. «Te tengo, pequeño». «No estás solo», dijo mientras lo envolvía con la manta y lo levantaba del suelo. Mateo, que había terminado de evaluar a los padres, se acercó y encendió su linterna para iluminar el camino de salida. Ambos oficiales salieron de la casa con Santiago en brazos, mientras las luces de la ambulancia ya se acercaban por la calle. El aire frío de la noche golpeó sus rostros al salir, pero Santiago parecía un poco más tranquilo ahora. Se aferraba a Carmen, escondiendo su rostro en su hombro, como si finalmente se sintiera seguro. Carmen miró a Mateo mientras caminaban hacia la patrulla. «Este pequeño ha pasado por mucho. Pero está a salvo ahora». «Sí», respondió Mateo. «Es solo el principio, pero está en el camino correcto». Mientras las sirenas iluminaban la calle y los paramédicos ingresaban a la casa, Carmen se subió a la patrulla con Santiago aún en brazos. Lo acomodó en el asiento trasero, cubriéndolo con cuidado. «¿Tienes hambre, Santiago?», preguntó con una sonrisa. El niño asintió débilmente. «Te prometo que pronto comerás algo. Pero primero vamos a asegurarnos de que estés bien». El motor de la patrulla rugió mientras se alejaban de la casa. La cámara se enfoca en el rostro de Santiago, que empieza a relajarse por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sus ojos, aunque aún llenos de cansancio, reflejaban algo nuevo, una chispa de esperanza. La patrulla llegó al hospital, donde ya esperaba un equipo médico preparado para recibir a Santiago. Carmen bajó del vehículo con el niño aún en brazos, envuelto en la vieja manta que había abrazado con tanta fuerza en la casa. Aunque seguía temblando ligeramente, Santiago parecía un poco más tranquilo, aunque sus ojos seguían llenos de incertidumbre y miedo. El vestíbulo del hospital estaba iluminado con luces brillantes, un fuerte contraste con la penumbra de la casa de donde lo habían rescatado. Mientras Carmen lo entregaba a los médicos, sintió una punzada en el pecho. Sabía que estaba en buenas manos, pero dejarlo ir, aunque fuera por un momento, le resultaba difícil. «Todo está bien, Santiago», le dijo suavemente. «Estas personas van a cuidarte. Estaré cerca, ¿de acuerdo?». El pequeño no respondió,
pero su mirada parecía pedir que no lo dejaran solo. Uno de los médicos, una mujer de voz suave, lo tomó de la mano. «Hola, Santiago. Mi nombre es Laura. Vamos a asegurarnos de que te sientas mejor». Santiago no dijo nada, pero permitió que lo guiaran hacia una habitación. Carmen lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. En ese momento, se dio cuenta de cuánto le importaba ya ese pequeño. Dentro de la sala de emergencias, los médicos comenzaron a evaluar a Santiago. Su cuerpo mostraba signos de desnutrición y varios moretones que hablaban de un tiempo prolongado de descuido. Sin embargo, lo que más preocupaba a los médicos era su estado emocional. Santiago apenas hablaba y, cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas y susurradas, como si temiera que su voz rompiera algo frágil. Pasaron los días, y Santiago comenzó a acostumbrarse al entorno del hospital. Aunque al principio se mostraba reservado, poco a poco comenzó a interactuar con las enfermeras y los médicos. Sin embargo, todavía había una barrera, una especie de muro que lo separaba del mundo que lo rodeaba. Fue en ese momento que Carmen decidió visitarlo. No estaba obligada a hacerlo, pero algo en su interior le decía que Santiago necesitaba más que atención médica. Necesitaba saber que alguien se preocupaba por él, que no estaba solo. Cuando Carmen entró en la habitación por primera vez, Santiago estaba sentado en la cama, jugando con los botones de la manta blanca que lo cubría. Levantó la mirada al escuchar la puerta abrirse, y aunque no dijo nada, sus ojos se iluminaron ligeramente al reconocerla. «Hola, Santiago», dijo Carmen con una sonrisa suave. «¿Cómo te sientes hoy?». El niño no respondió, pero la observó con curiosidad mientras ella se sentaba en una silla junto a su cama. Carmen sacó algo de su bolso, una pequeña caja de lápices de colores y un cuaderno de dibujo. «Pensé que tal vez te gustaría esto», dijo mientras colocaba los lápices y el cuaderno en la mesa junto a la cama. Santiago miró los lápices con atención, como si no pudiera creer que fueran para él. Después de un momento de duda, extendió una mano y tomó uno, girándolo entre sus dedos. Luego miró a Carmen, como buscando aprobación. «Son tuyos, Santiago. Puedes usarlos cuando quieras», dijo ella con suavidad. Con movimientos tímidos, el niño abrió el cuaderno y comenzó a dibujar. Sus trazos eran simples y algo temblorosos, pero había una concentración en su rostro que Carmen no había visto antes. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue el del lápiz raspando el papel. Finalmente, Santiago levantó la hoja y se la mostró a Carmen. Había dibujado un sol grande en el centro, rodeado de líneas que representaban sus rayos. Carmen sonrió ampliamente. «Es un dibujo hermoso, Santiago. ¿Sabes? Creo que eres un artista». El niño bajó la mirada, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Ese momento, aunque pequeño, fue una victoria para ambos. A partir de ese día, Carmen empezó a visitarlo con regularidad. Cada vez que iba, llevaba algo pequeño, más lápices, un libro de cuentos o simplemente una sonrisa y un poco de tiempo. Poco a poco, Santiago comenzó a abrirse. Aunque seguía siendo tímido, ahora respondía con pequeños gestos, un asentimiento de cabeza, una sonrisa tenue o incluso un susurro cuando le hacía preguntas. Un día, mientras dibujaban juntos, Carmen le preguntó suavemente: «Santiago, ¿qué te gusta hacer?». El niño pensó por un momento antes de responder en voz baja: «Dibujar y mirar la tele». Fue la primera frase completa que dijo desde que llegó al hospital, y para Carmen, fue como si el sol hubiera salido en una noche oscura. La cámara muestra a Santiago dibujando con un enfoque tranquilo, su pequeño cuerpo inclinado sobre el cuaderno mientras sus manos trazan líneas coloridas. Carmen, sentada a su lado, lo observa con una expresión de orgullo y ternura. El ambiente en la habitación es cálido, lleno de una esperanza que antes parecía lejana. Cada día que pasaba, Santiago parecía más fuerte, más seguro. Los médicos notaron la diferencia y comentaron que su recuperación emocional estaba avanzando gracias al apoyo constante de Carmen. Aunque aún había un largo camino por recorrer, estos pequeños momentos de victoria eran señales de que Santiago estaba comenzando a encontrar su lugar en un mundo que, por fin, le mostraba un poco de compasión y amor. La escena final muestra a Santiago sosteniendo su cuaderno de dibujos mientras Carmen se despide por ese día. Él la mira y, por primera vez, se atreve a decir en voz baja: «Gracias». Carmen sonríe y responde: «Siempre estaré aquí para ti, Santiago».
La puerta se cierra suavemente, dejando al niño en su cama, con su cuaderno en las manos y una pequeña sonrisa en su rostro. Afuera, el sol brilla, iluminando un nuevo comienzo para él. La investigación sobre el caso de Santiago avanzó rápidamente. Los servicios sociales, junto con la policía, descubrieron la cruda realidad detrás de su situación. Sus padres, sumidos en las profundidades de su adicción, no solo lo habían descuidado por completo, sino que lo mantenían en condiciones deplorables únicamente para recibir beneficios sociales. No había amor, no había cuidado, solo un frío interés en el dinero que obtenían gracias a su existencia. Carmen, aunque acostumbrada a casos difíciles, no pudo evitar sentirse profundamente afectada por lo que escuchó durante las reuniones con los investigadores. Santiago no era más que un recurso para sus padres, alguien que les aseguraba un ingreso mientras lo dejaban a su suerte. Las fotografías de la casa y los informes médicos que detallaban su estado físico y emocional confirmaban que no había experimentado nada parecido a una infancia normal. El sistema actuó rápidamente. Los padres de Santiago fueron arrestados, y el niño fue colocado bajo la tutela de los servicios sociales. Aunque el hospital había sido un refugio temporal, no era un lugar donde pudiera quedarse por mucho tiempo. Se necesitaba una solución permanente, un hogar donde pudiera sanar y comenzar de nuevo. Fue entonces cuando apareció la familia Hernández, una pareja conocida por su calidez y disposición para cuidar a niños en situaciones difíciles. Laura y Andrés Hernández ya habían ayudado a varios niños en el pasado y estaban dispuestos a abrir su hogar a Santiago. Sin embargo, sabían que este caso sería particularmente desafiante. El día que Santiago fue llevado a su nuevo hogar, la tensión era palpable. Aunque los Hernández habían preparado todo con cariño, desde una habitación decorada con colores suaves hasta juguetes cuidadosamente seleccionados, Santiago se mostró completamente cerrado. Cuando llegó, sostuvo su pequeño cuaderno de dibujos contra su pecho como si fuera un escudo, y sus ojos grandes observaron todo con desconfianza. Laura se agachó para estar a su altura, sonriéndole con dulzura. «Hola, Santiago. Bienvenido a tu nueva casa. Aquí estaremos para cuidarte», dijo, extendiendo una mano. Santiago no respondió. Dio un paso hacia atrás, aferrándose aún más a su cuaderno. Andrés, observando la escena, intervino con calma. «No te preocupes, pequeño. Tómate tu tiempo. Estamos aquí para ti cuando estés listo». El niño no dijo nada. Simplemente asintió ligeramente y siguió a los trabajadores sociales que lo guiaron hacia su nueva habitación. Los primeros días fueron extremadamente difíciles. Santiago apenas salía de su cuarto, y cuando lo hacía, se mantenía a una distancia considerable de Laura y Andrés. Observaba desde los rincones, siempre con su cuaderno en las manos, como si temiera que cualquier acercamiento pudiera ponerlo en peligro. Una noche, mientras la familia cenaba en silencio, Andrés decidió intentar algo diferente. «Santiago, ¿te gustaría dibujar algo para nosotros?», preguntó con suavidad. El niño, que estaba sentado en una esquina de la sala, levantó la mirada brevemente antes de volver a bajar los ojos al suelo. No hubo respuesta, pero Laura notó que sus dedos jugaban nerviosamente con la esquina de su cuaderno, un pequeño gesto que indicaba que, tal vez, estaba considerando la idea. Sin presionarlo, Laura y Andrés continuaron cenando, hablando entre ellos para no incomodarlo más. Sabían que el proceso de adaptación tomaría tiempo, pero estaban decididos a darle el espacio y el apoyo que necesitaba. Con el paso de los días, pequeños avances comenzaron a surgir. Una tarde, Laura encontró a Santiago sentado en el suelo de su habitación, dibujando en silencio. Decidió sentarse a cierta distancia, dejando un poco de espacio entre ellos, y comenzó a dibujar en una hoja que había llevado consigo. Santiago la observó de reojo, intrigado, aunque no dijo nada. Laura, consciente de su atención, sonrió y continuó dibujando. Después de un rato, levantó su hoja y se la mostró. «¿Qué te parece?», preguntó, mostrando un dibujo de un sol con grandes rayos. Santiago no respondió, pero una pequeña sonrisa tímida se formó en sus labios. Fue un momento breve, pero significativo. Laura lo tomó como una señal de que estaban en el camino correcto. Sin embargo, había días en los que el progreso parecía retroceder. Santiago tenía pesadillas frecuentes y, a menudo, despertaba llorando en medio de la noche. Laura solía sentarse fuera de su habitación, esperando a que se calmara lo suficiente como para abrir la puerta. Andrés, por su parte,
Trabajaba en ganarse su confianza de otras maneras, dejando pequeños dibujos en la mesa de la cocina o colocando un vaso de leche con galletas cerca de su habitación. A pesar de todo, Santiago seguía manteniendo cierta distancia emocional. Había aprendido a no confiar, y aunque parte de él deseaba acercarse, el miedo era más fuerte. Una tarde, Carmen lo visitó, y al verla, los ojos de Santiago se iluminaron por un instante. «Hola, pequeño. ¿Cómo estás?», preguntó ella con calidez. Santiago se acercó lentamente, pero en lugar de hablar, le mostró su cuaderno. Había estado dibujando a su manera la casa de los Hernández, con colores más vivos y detalles más alegres que los que solía usar antes. Para Carmen, ese dibujo era una señal de que, a pesar de sus temores, Santiago estaba comenzando a adaptarse. La cámara muestra a Santiago sentado en un rincón, observando a Laura y Andrés desde lejos mientras preparan la cena juntos. Su postura es cautelosa, pero sus ojos reflejan curiosidad. Aunque el camino aún es largo, hay una pequeña chispa de esperanza en su expresión, una señal de que, con el tiempo, tal vez pueda encontrar un lugar al que realmente pueda llamar hogar. La noche era tranquila en la casa de los Hernández. Laura y Andrés estaban dormidos, y la casa estaba sumida en un silencio cálido y acogedor. Sin embargo, en la habitación de Santiago, el ambiente era completamente distinto. El niño se retorcía en su cama, atrapado en un sueño inquietante. Sus pequeños puños apretaban las sábanas mientras un sudor frío perlaba su frente. En su sueño, Santiago estaba de nuevo en aquella casa oscura y fría que había dejado atrás. Podía oír los murmullos distantes de sus padres, sus sombras moviéndose como figuras espectrales. Intentaba llamarlos, pero su voz no salía. Cuando finalmente lograba acercarse a ellos, se desvanecían, dejándolo completamente solo en el vacío. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Laura despertó de inmediato, alarmada por el sonido. Corrió hacia la habitación de Santiago, seguida de Andrés, que encendió las luces del pasillo mientras intentaba mantener la calma. Cuando Laura abrió la puerta, encontró a Santiago sentado en la cama, abrazando sus rodillas contra el pecho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su respiración era rápida y entrecortada. Intentó acercarse a él, pero Santiago se alejó rápidamente hacia un rincón de la habitación, temblando como una hoja. «Mamá. Papá», gritó el niño, su voz quebrada por el miedo y la confusión. Laura se detuvo, con el corazón roto al escuchar esas palabras. Sabía que no se refería a ellos, sino a sus padres biológicos, aquellos que lo habían abandonado y causado tanto dolor. Andrés colocó una mano suave sobre el hombro de Laura, recordándole que necesitaban tiempo y paciencia. «Santiago», dijo Laura con una voz calmada, «estás a salvo aquí. Estamos contigo». Pero el niño no respondió. Simplemente enterró su rostro en sus rodillas, tratando de bloquear todo a su alrededor. Laura y Andrés decidieron darle espacio, dejando la puerta entreabierta para que supiera que no estaba solo. A la mañana siguiente, Santiago estaba más retraído que nunca. No salió de su habitación ni tocó la comida que Laura había dejado para él. Pasó el día sentado junto a la ventana, mirando al exterior con una expresión distante. Sus pequeños hombros parecían cargar con un peso enorme, y su cuaderno de dibujos permanecía cerrado sobre su escritorio, algo poco común desde que había llegado a la casa de los Hernández. Carmen, al enterarse de lo ocurrido, decidió visitarlo ese mismo día. Sabía que Santiago estaba pasando por un momento difícil y que, aunque no lo dijera en voz alta, estaba luchando contra una sensación de pérdida que era demasiado grande para su corta edad. Cuando llegó, Laura la recibió con una mirada de preocupación. «Está en su habitación. No ha hablado con nadie desde anoche», le dijo en voz baja. Carmen asintió y subió las escaleras, decidida a intentar llegar a él. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. Santiago estaba sentado en el suelo, con la mirada fija en el cuaderno cerrado frente a él. Ni siquiera levantó la vista cuando Carmen entró y se sentó a su lado. «Hola, Santiago», dijo con suavidad. «Laura me contó que tuviste una noche difícil». El niño no respondió, pero Carmen no se desanimó. Sabía que necesitaría tiempo para que él se abriera. Sacó algo de su bolso, un pequeño peluche de un oso, suave y de colores cálidos. Lo colocó frente a Santiago, justo al lado de su cuaderno. «Este oso es para ti. Me dijeron que se llama Bruno. ¿Quieres ser tu amigo?», dijo con una sonrisa.
Santiago levantó la mirada por un momento, observando el peluche. Sus dedos rozaron suavemente la tela antes de volver a retirarse. Fue un gesto pequeño, pero para Carmen, significaba que todavía había una chispa de esperanza. Sé que extrañas a tus papás, continuó Carmen, manteniendo su voz serena. Y sé que duele. Pero quiero que sepas algo, Santiago, nunca estarás solo. Siempre estaré aquí para ti. Las palabras de Carmen parecieron romper algo dentro del niño. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra. Finalmente, murmuró, casi inaudible. ¿Por qué no me quisieron? Carmen sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era la primera vez que Santiago expresaba abiertamente lo que sentía, y aunque su dolor era evidente, también era un paso importante en su camino hacia la sanación. Santiago, dijo con firmeza pero con ternura, lo que pasó no fue tu culpa. Eres un niño maravilloso, y mereces todo el amor del mundo. Los Hernández te quieren, y yo también. Santiago no respondió, pero su cuerpo se relajó ligeramente. Carmen se quedó con él por un largo rato, sin decir nada más, simplemente estando ahí. Sabía que, a veces, el silencio era más poderoso que las palabras. La cámara muestra a Santiago sosteniendo el oso de peluche mientras mira por la ventana. Sus ojos todavía reflejan tristeza, pero hay un atisbo de consuelo en su expresión. Carmen, sentada a su lado, observa en silencio, su presencia un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, no tiene que enfrentarlo solo. Esa noche, antes de irse, Carmen se acercó a Laura y Andrés. Va a tomar tiempo, pero lo superará. Tiene una fuerza increíble, aunque todavía no lo sabe, les dijo con confianza. Laura asintió, agradecida por el apoyo de Carmen. Juntos, sabían que ayudarían a Santiago a encontrar la paz que tanto merecía. Mientras Carmen se alejaba por el pasillo, escuchó un pequeño susurro detrás de ella. Gracias, dijo Santiago, abrazando a Bruno con fuerza. Carmen sonrió antes de salir de la casa, con la certeza de que Santiago estaba comenzando a dar pequeños pasos hacia la luz, aunque el camino aún fuera largo. La casa de los Hernández, rodeada de árboles y un pequeño jardín lleno de flores, comenzó a transformarse en un refugio seguro para Santiago. Aunque al principio el niño había sido reservado y distante, la paciencia y el amor constante de Laura y Andrés empezaron a dar frutos. Cada día, con pequeños gestos de cariño y comprensión, lograban que Santiago bajara sus defensas y explorara su nuevo entorno con un poco más de confianza. Laura solía dejar materiales de dibujo sobre la mesa de la cocina, invitándolo a usarlos cuando quisiera. Andrés, por su parte, le enseñó cómo plantar flores en el jardín, explicándole que, al igual que las plantas, las personas también necesitaban tiempo y cuidado para crecer fuertes y felices. Santiago escuchaba en silencio, pero poco a poco comenzó a participar, tocando la tierra con sus pequeñas manos y sonriendo tímidamente cuando una semilla brotaba. Carmen seguía visitándolo regularmente. Sabía que Santiago tenía un talento natural para el dibujo, y lo animaba a expresar sus emociones a través del arte. Un día, le llevó un cuaderno nuevo, con una portada llena de colores brillantes. Santiago, este es para ti, dijo, entregándoselo con una sonrisa. Quiero que llenes estas páginas con todo lo que te haga feliz. El niño tomó el cuaderno con cuidado, sus dedos rozando la portada como si fuera un tesoro. Esa misma tarde, se sentó en la mesa del comedor con sus lápices de colores y comenzó a dibujar. Al principio, sus trazos eran tímidos, casi inseguros. Pero, con el tiempo, las páginas se llenaron de imágenes de su nueva vida, el jardín, las flores, Laura y Andrés sonriendo, y Carmen con su característico gesto amable. Una tarde soleada, Laura decidió que era momento de sacar a Santiago al jardín para jugar. Andrés había comprado una pelota, esperando que el niño se animara a participar en algo más activo. Al principio, Santiago solo observaba desde el porche, sosteniendo su cuaderno como si fuera un escudo. Pero cuando Carmen llegó y lo animó, algo en él cambió. Ven, Santiago. Vamos a divertirnos un rato, dijo Carmen, agachándose a su altura. Prometo que será divertido. Con un poco de duda, Santiago dejó su cuaderno a un lado y caminó lentamente hacia el césped. Laura y Andrés lo recibieron con sonrisas cálidas, y Andrés comenzó a pasar la pelota suavemente hacia él. Al principio, Santiago solo la miraba rodar, pero después de unos minutos, comenzó a devolverla con un ligero empujón. La risa de Andrés llenó el jardín, y poco a poco,
Santiago se contagió de esa alegría. Pronto, sus pasos tímidos se convirtieron en carreras por el césped, y su risa, que había estado ausente por tanto tiempo, resonó en el aire. Carmen, de pie junto a Laura, observaba con orgullo mientras el niño corría libremente, sus pequeños pies descalzos tocando el suelo con confianza. «Mira cómo sonríe», dijo Laura, con lágrimas en los ojos. «Es la primera vez que lo veo tan feliz». «Está encontrando su lugar», respondió Carmen. «Santiago tiene una fuerza increíble. Solo necesitaba tiempo para recordarlo». Mientras corría, Santiago levantó los brazos como si intentara tocar el cielo. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa genuina, una que hablaba de esperanza y un futuro lleno de posibilidades. Los Hernández y Carmen continuaron observándolo, sabiendo que ese momento marcaba un antes y un después en la vida del niño. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Santiago se sentó bajo un árbol con su cuaderno en las manos. Carmen se acercó y se sentó junto a él. «¿Qué estás dibujando ahora?», preguntó con curiosidad. Santiago le mostró la página. Había dibujado a todos juntos, él mismo, Laura, Andrés y Carmen, en el jardín que ahora veía como su hogar. En el dibujo, todos estaban sonriendo. «Es hermoso, Santiago», dijo Carmen con una sonrisa cálida. «¿Sabes lo que significa esto?». El niño la miró, esperando su respuesta. «Significa que este es tu hogar. Y que nunca más estarás solo». Por primera vez, Santiago asintió con seguridad. Cerró su cuaderno y apoyó su cabeza en el hombro de Carmen, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. La cámara muestra este momento de tranquilidad, con el cielo teñido de colores cálidos y las hojas del árbol balanceándose suavemente con el viento. Esa noche, cuando Laura fue a arroparlo, encontró el cuaderno de Santiago abierto sobre la mesa de noche. En la última página, había dibujado una gran casa rodeada de flores, con una familia sonriente en el centro. Y aunque no había escrito nada, Laura sabía exactamente lo que significaba. Santiago finalmente estaba empezando a sanar. El capítulo termina con una vista del jardín vacío, donde la pelota aún rueda suavemente por el césped. En el fondo, las luces de la casa de los Hernández iluminan el camino hacia un futuro lleno de amor y nuevas oportunidades para Santiago. El día había llegado. La comunidad local, inspirada por la historia de Santiago y el esfuerzo de los Hernández y Carmen, había organizado un evento para concientizar sobre la importancia de apoyar a los niños vulnerables. El parque principal estaba decorado con luces, pancartas y globos de colores, y un pequeño escenario se había levantado en el centro. Había mesas con actividades para los niños, desde pintura hasta juegos, y se respiraba un ambiente de esperanza y unión. Santiago observaba todo desde un rincón, sentado junto a Laura y Andrés. Aunque habían pasado meses desde que llegó a su nuevo hogar, el recuerdo de su pasado aún lo acompañaba. Ese día, sin embargo, era diferente. Carmen había hablado con él días antes, animándolo a compartir algo especial durante el evento. «Santiago, creo que sería hermoso si pudieras decirle a las personas lo importante que es ayudar a niños como tú», le dijo Carmen mientras sostenía su mano. «No tienes que hacerlo solo. Yo estaré contigo». Santiago había dudado, pero al final, había aceptado con un leve asentimiento. Ahora, sentado con su cuaderno en las manos, sentía que el corazón le latía con fuerza. Miraba a los otros niños correr y reír, y aunque parte de él quería unirse, otra parte aún tenía miedo. Laura se agachó a su lado, colocando una mano suave en su hombro. «Estaremos aquí todo el tiempo, Santiago. No tienes que preocuparte. Solo sé tú mismo». Carmen apareció en ese momento, sonriendo con calidez. «¿Listo, pequeño?». Santiago tomó una profunda respiración y asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Carmen le ofreció su mano, y juntos caminaron hacia el escenario. La multitud aplaudía mientras ellos subían las pequeñas escaleras, y Santiago sintió el peso de todas las miradas sobre él. Por un momento, quiso retroceder, pero la presencia de Carmen a su lado le dio fuerzas. Carmen tomó el micrófono primero, dirigiéndose al público con una voz firme pero emotiva. «Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para celebrar la esperanza y la fuerza de los niños que enfrentan situaciones difíciles. Quiero presentarles a alguien muy especial, Santiago. Él tiene algo que quiere compartir con ustedes». El micrófono fue entregado a Santiago, quien lo sostuvo con ambas manos, mirando al suelo.
El silencio en el parque era absoluto, y Carmen se inclinó a su nivel, susurrándole suavemente. Puedes hacerlo. Estamos todos aquí para ti. El niño levantó la mirada lentamente, sus ojos recorriendo la multitud. Reconoció rostros amables, Laura y Andrés lo miraban con orgullo, y algunos de los niños que había conocido durante los últimos meses le sonreían desde el frente. Finalmente, Santiago dio un paso al frente. Hola, comenzó con una voz suave pero clara. Mi nombre es Santiago. Hubo un murmullo de aliento entre la multitud, pero nadie lo interrumpió. Santiago respiró profundamente y continuó. Antes tenía miedo. Pensaba que estaba solo, que nadie me quería. Pero, me equivoqué. Carmen, de pie a su lado, le dio un leve apretón en el hombro, alentándolo a seguir. Gracias a Laura, Andrés y Carmen, aprendí que no estaba solo. Ellos no se rindieron conmigo, aunque yo a veces quería rendirme. El micrófono tembló ligeramente en sus manos, pero Santiago lo sostuvo con firmeza, mirando a la audiencia con una determinación creciente. Quiero decirles, gracias. Gracias por no rendirse conmigo. Por creer en mí, incluso cuando yo no creía. El parque estalló en aplausos, pero Santiago no terminó ahí. Levantó su cuaderno, mostrándolo a todos. Este es mi cuaderno de dibujos. Aquí dibujo todo lo que me hace feliz. Antes, solo dibujaba cosas que quería, pero ahora dibujo cosas que tengo. Un hogar. Una familia. Amigos. Abrió una de las páginas y mostró un dibujo colorido de él mismo con Laura, Andrés y Carmen en el jardín de los Hernández. La multitud quedó en silencio, conmovida por su sinceridad y valentía. Carmen tomó el micrófono suavemente para concluir. Santiago nos ha recordado algo importante: cada niño merece amor, apoyo y un lugar seguro. Sigamos trabajando juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar donde ningún niño se sienta solo. La multitud volvió a aplaudir, y algunos incluso se pusieron de pie. Santiago miró a Carmen y luego a Laura y Andrés, quienes lo esperaban al pie del escenario con los brazos abiertos. Bajó corriendo las escaleras y se lanzó al abrazo de su familia adoptiva, sintiendo por primera vez que pertenecía completamente a un lugar. La cámara muestra a Santiago jugando con otros niños al final del evento, su risa llenando el aire mientras corre por el parque. Laura y Andrés lo observan desde una distancia, tomados de la mano, mientras Carmen se despide, sabiendo que Santiago ha dado un paso gigante hacia un futuro lleno de posibilidades. El capítulo termina con un plano del cuaderno de Santiago, abierto en la última página, donde se ve un nuevo dibujo, él mismo, de pie en un escenario, rodeado de personas que lo aplauden, con las palabras «Gracias», escritas en el centro con letras grandes y coloridas. La historia de Santiago dejó una huella profunda en la comunidad. Lo que comenzó como un evento para concientizar se transformó en algo mucho más grande, una iniciativa que buscaba brindar apoyo a niños en situaciones similares. Inspirados por la valentía del pequeño y el amor que los Hernández y Carmen le habían ofrecido, líderes locales, maestros y voluntarios decidieron unir fuerzas para crear un programa dedicado a ofrecer refugio, educación y atención emocional a niños vulnerables. Carmen, movida por su conexión con Santiago y su deseo de hacer más, asumió el papel de mentora del proyecto. Bajo su guía, se estableció un centro comunitario, un espacio lleno de colores, risas y esperanza. Las paredes fueron decoradas con los dibujos de Santiago, un recordatorio constante de lo que era posible cuando se brindaba amor y apoyo incondicional. Cada rincón del centro estaba diseñado para inspirar, desde una sala de arte con materiales para pintar, hasta un rincón de lectura lleno de cuentos mágicos. Santiago, aunque aún joven, se convirtió en un símbolo del programa. Su transformación, de un niño tímido y asustado a alguien lleno de alegría y confianza, fue un testimonio del poder del cuidado comunitario. Con el tiempo, él mismo empezó a ayudar en el centro, convirtiéndose en una inspiración para otros niños que llegaban con historias de dolor similares a la suya. Una tarde soleada, Santiago estaba sentado en una de las mesas del centro, rodeado de niños que lo observaban con atención mientras dibujaba. Sostenía un lápiz de color azul y trazaba líneas suaves en una hoja, creando una escena de un cielo brillante lleno de aves. Los niños, fascinados por su habilidad, comenzaron a imitarlo, llenando sus propios papeles con colores vibrantes. ¿Cómo haces que las nubes parezcan tan suaves?, preguntó una niña de cabello rizado, mirando su dibujo con curiosidad. Es fácil, respondió Santiago con una sonrisa,
mostrando cómo difuminaba el color con sus dedos. Solo tienes que hacerlo con cuidado, como si estuvieras acariciando el papel. Las risas llenaron la sala mientras los niños intentaban replicar su técnica. Carmen observaba desde la puerta, con el corazón lleno de orgullo al verlo interactuar con tanta naturalidad. Recordó el día en que lo conoció, asustado y retraído, y no pudo evitar sonreír al ver cuánto había crecido. Más tarde, mientras recogían los dibujos, una de las trabajadoras del centro se acercó a Carmen. Es increíble lo que Santiago ha logrado. Tiene una conexión especial con los otros niños. Es como si supiera exactamente cómo calmarlos y hacerlos sentir seguros. Carmen asintió, mirando a Santiago mientras ayudaba a un niño más pequeño a dibujar un árbol. Lo sabe porque ha estado en su lugar. Entiende lo que es sentir miedo y soledad. Pero también sabe que las cosas pueden mejorar. Él es la prueba de eso. El centro comunitario se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias. Carmen trabajaba incansablemente para expandir los recursos disponibles, organizando talleres, actividades recreativas y sesiones de apoyo emocional para los niños y sus cuidadores. Santiago, aunque todavía era un niño, asumió su papel con una madurez sorprendente. A menudo contaba su historia a otros niños, no con tristeza, sino con la intención de mostrarles que siempre había un camino hacia adelante. Un día, mientras organizaban una exposición de arte con los dibujos de los niños del centro, Santiago presentó uno de sus trabajos más recientes. Era una gran hoja llena de colores vibrantes, mostrando a una multitud de personas tomadas de la mano alrededor de una casa. Cuando Carmen le preguntó qué significaba, él respondió con una sonrisa. Es como somos aquí. Todos estamos juntos, cuidándonos unos a otros. La exposición atrajo a personas de toda la comunidad, quienes quedaron conmovidas por las historias detrás de los dibujos. Muchas ofrecieron su tiempo y recursos para apoyar el programa, asegurando que continuara creciendo y ayudando a más niños. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, Santiago estaba en el jardín del centro, rodeado de niños que corrían y jugaban. Él estaba sentado en el césped, mostrando a un grupo cómo hacer aviones de papel. Sus risas se mezclaban con las de los otros, creando un sonido que llenaba el aire de alegría. Laura y Andrés llegaron para recogerlo, y al verlo tan feliz, Laura no pudo evitar abrazarlo cuando se acercó. Estamos tan orgullosos de ti, Santiago, dijo con lágrimas en los ojos. Yo también los quiero mucho, respondió él, abrazándola de vuelta. Carmen se acercó en ese momento, colocando una mano sobre el hombro del niño. Eres increíble, Santiago. Nunca olvides lo lejos que has llegado. El niño asintió, mirando a su alrededor, al centro, a los niños y a las personas que lo rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente parte de algo más grande, de una familia que no solo lo quería, sino que también lo respetaba y lo valoraba. La cámara muestra la escena final, Santiago corriendo hacia un grupo de niños para unirse a su juego, su risa resonando en el aire mientras el cielo se tiñe de colores cálidos al atardecer. En el fondo, las luces del centro comunitario comienzan a encenderse, un recordatorio de que, gracias a Santiago y a todos los que lo apoyaron, ahora hay un lugar donde ningún niño tiene que enfrentarse solo a sus miedos. El sol de la tarde entraba por la ventana de la habitación de Santiago, iluminando suavemente las paredes decoradas con sus dibujos. Ahora tenía 7 años, y aunque seguía siendo un niño, había madurado de una manera que muchos adultos no comprenderían. En su escritorio, rodeado de lápices de colores y hojas de papel, estaba su cuaderno más preciado, uno que contenía páginas llenas de momentos de su vida. Cada trazo, cada color, era un reflejo de su viaje desde la oscuridad hacia la luz. Santiago se sentó en su cama, sosteniendo el cuaderno con cuidado. Lo abrió, pasando las páginas lentamente. Al principio, los dibujos eran oscuros, con líneas temblorosas y figuras incompletas. Recordaban aquellos días en los que vivía con miedo, cuando la tristeza y el abandono llenaban su mundo. Había dibujos de una casa oscura, de una ventana rota y de una pequeña figura solitaria que, aunque no lo decía explícitamente, representaba su propio corazón roto. Suspiró mientras sus dedos pasaban por esas páginas. No sentía tristeza al mirarlas ahora, sino gratitud por haber salido de ese lugar. Cerró los ojos por un momento, recordando las noches en las que había soñado con un lugar mejor, un lugar lleno de amor y seguridad. Su nueva vida con Laura, Andrés y Carmen era ese sueño hecho realidad. Pasó a las siguientes páginas, donde los colores empezaban a aparecer.
Los dibujos comenzaron a mostrar flores, árboles y un sol radiante que llenaba el cielo. Allí estaban Laura y Andrés, siempre con sonrisas, siempre dándole un abrazo cuando lo necesitaba. Había dibujos de Carmen, con su calidez y paciencia, ayudándolo a encontrar su voz cuando aún tenía miedo de hablar. Cada página era un recordatorio de las personas que habían transformado su vida. En una de las últimas hojas, había un dibujo reciente, él mismo, de pie en el escenario del evento comunitario, sosteniendo un micrófono mientras hablaba a una multitud. Santiago sonrió al verlo, recordando la valentía que había sentido ese día. Fue la primera vez que realmente se sintió fuerte, capaz de enfrentar sus miedos y hablar desde el corazón. Laura pasó por la puerta entreabierta y lo vio sentado con el cuaderno en las manos. Entró silenciosamente y se sentó a su lado. ¿Qué estás viendo, Santiago?, preguntó con ternura. Mis dibujos, respondió él sin apartar la mirada del cuaderno. Quiero recordar cómo era antes, y cómo soy ahora. Laura lo observó en silencio, admirando la profundidad de su reflexión. Santiago cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho, mirando por la ventana hacia el jardín. Antes tenía miedo, dijo con voz suave pero firme. Pero ahora sé que soy fuerte. Laura sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al escucharlo. Colocó una mano en el hombro de Santiago y le sonrió. Sí, lo eres. Eres más fuerte de lo que imaginas. Y todos estamos tan orgullosos de ti. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Santiago se sentó en el porche con Andrés. Tenían un ritual nocturno, observar el cielo y hablar de lo que había aprendido durante el día. Andrés sostenía una taza de té caliente mientras Santiago dibujaba una constelación en su cuaderno. «Papá, ¿sabes qué es lo que más me gusta de aquí?», preguntó de repente. «¿Qué es, hijo?», respondió Andrés, intrigado. «Que siempre me siento seguro. Nunca tengo miedo aquí». Andrés sintió que su corazón se llenaba de orgullo. «Eso es porque esta es tu casa, Santiago. Siempre será tu hogar». Al día siguiente, Carmen llegó al centro comunitario, donde Santiago había decidido llevar su cuaderno para mostrárselo a otros niños. Era un día especial, había decidido compartir su historia con aquellos que, como él, estaban aprendiendo a confiar de nuevo. Cuando llegó al salón de arte, encontró a varios niños sentados en el suelo, esperando que comenzara la actividad. Santiago se acercó con su cuaderno y se sentó frente a ellos. Carmen observaba desde el fondo, dejando que él tomara la iniciativa. «Este es mi cuaderno», comenzó, sosteniéndolo en alto. «Aquí dibujo todo lo que siento. Antes, mis dibujos eran tristes, porque yo estaba triste. Pero ahora, mis dibujos son felices, porque soy feliz». Abrió el cuaderno y comenzó a pasar las páginas, mostrando cómo había cambiado su perspectiva a través del tiempo. Los niños miraban con atención, algunos con curiosidad y otros con lágrimas silenciosas en sus ojos. «No importa que tan difícil sea todo», continuó Santiago. «Siempre hay alguien que quiere ayudarte. Yo pensé que estaba solo, pero no lo estaba. Y si yo pude salir de ahí, ustedes también pueden». Cuando terminó de hablar, uno de los niños, un pequeño llamado Mateo, levantó la mano. «¿Puedo dibujar algo contigo?», preguntó tímidamente. Santiago asintió con una sonrisa y sacó un lápiz de colores de su bolsa. «Claro, ven aquí. Vamos a dibujar juntos». La cámara muestra a Santiago sentado en el suelo con los niños, rodeado de hojas y lápices de colores. Están riendo y dibujando, llenando el salón con una energía positiva que contrasta con el silencio que alguna vez definió la vida de Santiago. Carmen, desde la puerta, observa con lágrimas en los ojos. Sabía que este momento no era solo una victoria para Santiago, sino también una inspiración para todos los que habían tenido el privilegio de ser parte de su transformación. Al final del día, mientras guardaba su cuaderno, Santiago escribió algo en la última página: «Soy fuerte porque nunca estuve solo». Luego cerró el cuaderno con una sonrisa, listo para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara, sabiendo que siempre tendría a su familia y a su comunidad a su lado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja, rosa y dorado. El jardín de la nueva casa de los Hernández estaba lleno de vida. Flores de colores brillantes se mecían suavemente con el viento, y el césped, verde y fresco, parecía invitar a correr y jugar. Santiago, con una sonrisa que iluminaba su rostro, corría descalzo,
riendo junto a otros niños que habían venido a visitarlo. Su risa llenaba el aire, mezclándose con los sonidos de la naturaleza y el eco de la felicidad que ahora definía su vida. Carmen observaba desde una pequeña banca bajo un árbol, sus ojos fijos en el niño que una vez había encontrado escondido en la oscuridad, temeroso de todo. Ahora, ese mismo niño corría libre, con la cabeza levantada hacia el cielo y los brazos extendidos como si quisiera abrazar la vida misma. Carmen no pudo evitar sonreír, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. Había sido un camino largo y lleno de desafíos, pero el resultado estaba ahí, frente a ella, un niño que había encontrado la paz y la felicidad que siempre mereció. Santiago se detuvo por un momento, sus pequeños pies hundiéndose en el césped, y miró hacia Carmen. Desde la distancia, le hizo un gesto con la mano, como si quisiera asegurarse de que ella lo estaba viendo. Carmen levantó la mano y le devolvió el saludo, su sonrisa ampliándose. Santiago se giró rápidamente y volvió a correr, uniéndose a los otros niños que jugaban a atrapar una pelota. Laura y Andrés estaban cerca, preparando una mesa con limonada y galletas para los niños. Ambos intercambiaron una mirada, compartiendo un momento de satisfacción silenciosa. Habían abierto su hogar y sus corazones, y ahora veían los frutos de su amor y dedicación. «Míralo», dijo Laura suavemente, señalando a Santiago mientras éste reía a carcajadas al atrapar la pelota. Es como si toda esa tristeza hubiera desaparecido. Siempre tuvo esa fuerza dentro de él, respondió Andrés mientras colocaba las galletas en un plato. Solo necesitaba un lugar donde pudiera florecer. Los niños corrieron hacia la mesa cuando Laura los llamó, pero Santiago se detuvo un momento para recoger una flor que había caído al suelo. La sostuvo con cuidado y luego se la entregó a Carmen, quien lo recibió con una expresión de sorpresa y gratitud. «Gracias, Santiago», dijo ella, colocando la flor en su bolso. «Es hermosa, como tú». Santiago sonrió tímidamente antes de unirse al grupo que ya estaba disfrutando de las galletas. Carmen se quedó en la banca, observando cómo Santiago interactuaba con los otros niños. No era solo un participante en el juego, ahora era un líder, alguien que les daba confianza y los hacía sentir cómodos. Su transformación era evidente en cada gesto, en cada risa, en cada mirada llena de vida. Cuando la tarde comenzó a dar paso a la noche, Andrés encendió una serie de luces cálidas alrededor del jardín, creando un ambiente acogedor. Los niños continuaron jugando mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Santiago, con su energía inagotable, corrió hacia Laura, quien lo abrazó con ternura. ¿Te divertiste hoy, campeón?, le preguntó ella, besándole la frente. Sí, respondió Santiago con entusiasmo. Fue el mejor día de todos. Carmen se acercó a ellos, sabiendo que era hora de despedirse. Santiago, al verla, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Gracias por todo, Carmen, dijo con una voz suave pero firme. Nunca lo voy a olvidar. Carmen se agachó para estar a su altura, sosteniéndolo por los hombros. Tú hiciste todo el trabajo, Santiago. Eres increíble, y nunca dudes de eso. Este es solo el comienzo de algo maravilloso. Santiago asintió con una sonrisa, y luego corrió de vuelta hacia los otros niños, que lo estaban llamando para un último juego antes de que terminara el día. Carmen se quedó de pie junto a Laura y Andrés, mirando como el niño que alguna vez había estado atrapado en el miedo y la soledad ahora irradiaba felicidad y esperanza. Es difícil imaginar que alguna vez estuvo tan asustado, comentó Laura. Él siempre tuvo esa luz dentro de él, respondió Carmen. Solo necesitaba un poco de ayuda para encontrarla. Mientras el sol finalmente se escondía detrás del horizonte, la cámara muestra a Santiago corriendo hacia los otros niños, con el cielo pintado de tonos cálidos detrás de él. Cada paso que daba era un recordatorio de su fortaleza, de todo lo que había superado y de todo lo que aún tenía por delante. El sonido de su risa resonaba mientras desaparecía en el grupo de niños, rodeado de amor, cuidado y una comunidad que lo había abrazado completamente. En ese momento, quedaba claro que Santiago no solo había encontrado un hogar, sino también una nueva vida llena de posibilidades. La escena final muestra a Carmen caminando hacia la salida del jardín, con la flor que Santiago le había dado aún en la mano. Antes de irse, se detiene y mira una vez más hacia el niño que había cambiado su vida tanto como ella la de él. Con una última sonrisa, Carmen se aleja, sabiendo que Santiago estaba exactamente donde debía estar, en un lugar donde siempre sería amado y donde podría crecer rodeado de alegría.